Y ahora hablaremos de lo que pasa en Medio Oriente. Hace bien poco Naciones Unidas, lo dimos al aire o lo informamos cuando recién se había concretado el viernes pasado, declaró la existencia de hambruna, así categóricamente y en términos técnicos, en Gaza. Una declaración de hambruna, dice la web de Naciones Unidas, implica que se han superado 3 umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición. El último análisis confirma, con base en pruebas razonables, que se han cumplido estos 3 criterios, informaron las agencias de la ONU, y a su vez ONU en estos términos lo transmite. Entonces se da una posibilidad de conversar con alguien que está siguiendo lo que pasa en Gaza y en Medio Oriente y que lo hace a través de la diaria, como Gerardo Leibner habitualmente. Gerardo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Buen día. Sos historiador, sos uruguayo, vivís en Israel, así que no solo estás interesado en este tema como tanta gente en el mundo, sino que lo haces desde cerca, digamos. Vivencialmente, o sea, lo hago desde el lugar donde vivo, desde la realidad que afecta necesariamente a mi gente más cercana. No lo hago como observador. Y este último hecho que mencioné a modo de disparador, ¿no? Porque continuamente van surgiendo novedades, esta declaración de la ONU, ¿qué implica en este proceso que se viene dando desde octubre del año 2023, cuando, como represalia a los secuestros llevados adelante por Hamás y una serie de asesinatos en territorio israelí, el gobierno de Israel inició una ofensiva contra Gaza que hasta el momento tiene ya más de 62.000 muertes en su haber? A ver, primero la hambruna. ¿Qué significa? Es la constatación de una política que se ha ido desarrollando agudamente desde marzo del presente año. Durante más de 2 meses no se permitió el ingreso de alimentos, ni de medicación, ni de ningún tipo de ayuda humanitaria a Gaza. Se logró abrir y se logró reiniciar un poco el ingreso gracias a la presión internacional, pero los daños a veces son irreparables. Ya hay casi 300 muertos por desnutrición directamente, pero también hay una situación de salud catastrófica de miles y miles de personas. Eso en relación a la hambruna, que es solo una fase, digamos, es una fase más abajo de las catástrofes que se desataron, que Israel desató sobre Gaza desde octubre del 2023. Todo esto, yo hablaría de dos lógicas que hay detrás de esto. Una fue, al inicio, la lógica de la venganza. Un intento por dar fuertes golpes que demostrarían tanto el poderío de Israel frente a Hamás, que fue amenazado o seriamente cuestionado por el 7 de octubre del 2023, y luego una lógica que empezó a ser más nítida un poco más tarde, que era desplazar la mayor cantidad posible de habitantes de Gaza hacia el sur, con el proyecto del gobierno de Israel, y que ahora lo comparte también el presidente Trump, de encontrar la forma de expulsarlos de la tierra de Gaza y colonizar Gaza en el futuro. Eso no estaba sobre la mesa al comienzo de esta guerra, cuando estalló 7 de octubre y las reacciones israelíes, pero se fue cristalizando a partir de las presiones de los partidos de ultraderecha que son aliados de Netanyahu, y esto conlleva una política genocida, porque no se puede desplazar a 2.200.000 personas y obligarlos a salir del país sin matar a gran cantidad de ellos, sin destruir el tejido social de la sociedad palestina. ¿Y cuáles son, en función del conocimiento que tenés de esta situación, por seguirla cotidianamente, desde bien cerca y con particular interés, los escenarios más probables que se dan en medio de esta catástrofe humanitaria, con esas más de 2 millones de personas que están en ese lugar, reducido prácticamente a escombros, con Israel que antes de este pronunciamiento de ONU, días antes, ya había hecho expresa su intención de desarrollar allí una ocupación?
¿Qué es lo que debemos esperar? No ya desde el juicio de valor, sino como escenario más posible. A ver, me pones en una situación muy difícil porque el escenario más posible en este momento es espantoso. Israel tiene anunciada una ofensiva sobre la ciudad de Gaza que se va a desarrollar en las próximas 2 semanas. Ya ha terminado ha reforzado el sitio sobre la ciudad de Gaza. Actualmente en la ciudad de Gaza hay 1 millón de personas. O sea, de las más de 2 millones de la franja, 1 millón, la mitad está en esa ciudad. En este momento está en esa ciudad. Es importante la precisión para que no se confundan los términos. La franja es una cosa, la ciudad es otra. La ciudad está al norte y en realidad la ciudad ya fue semi-vaciada en el pasado, la gente retornó. Eso es lo que más le ha molestado al gobierno de Israel en el último medio año, que no ha logrado realmente, a pesar de las medidas muy duras que ha utilizado, bombardeos indiscriminados, hambre, distribución de alimentos en el sur solamente para crear una especie de derrame de personas hacia los puntos de distribución de comida. A pesar de todo, en la ciudad de Gaza todavía hay 1 millón de personas, alrededor de 1 millón, es difícil saberlo, y incluso hay un poco más de lo que habitaban la ciudad de Gaza antes del 7 de octubre, porque de otras localidades al norte de Gaza, que Israel ha destruido completamente, se han llegado desplazados a Gaza, a la ciudad de Gaza. Entonces, la batalla por Gaza, así como la refieren los medios de comunicación israelíes en las últimas semanas, está pronta para iniciarse en las próximas semanas. Hay, eso sí, una fuerte oposición dentro del ejército de Israel a este programa de ocupación de distintos sectores dentro del ejército. El ejército, por lo visto, está muy dividido en las opiniones, entre otras razones porque no tiene ninguna lógica operativa. El pretexto que utiliza Netanyahu oficialmente es que esta avanzada va a quebrar a Hamás y va a conllevar la liberación de los rehenes. Todos los expertos militares dicen lo contrario, de que esto muy probablemente mate a los rehenes que están, no se sabe exactamente cuántos están en los túneles bajo la ciudad de Gaza. De los 50 que todavía no han sido devueltos a Israel, hay estimaciones que hablan que capaz que más de la mitad estarían muertos. Sí. Por lo que sabemos, unos 20 vivos. 20 vivos, aunque Trump en los últimos 2 días se pronunció como que son menos, causando una tremenda angustia en los familiares, porque se suponía que había una lista de 20 que estaban vivos, con nombre y apellido, no es un número, sino una lista concreta. De todas maneras, hay oposición dentro del ejército de Israel a realizar esta operación, porque su única lógica es la lógica ideológica, es la lógica de desplazar a los palestinos y destruir todo lo que existe en la parte norte de Gaza para colonizar. Ahí se me ocurren dos problemas de los que quiero hablar contigo. Por un lado, ¿qué perspectivas tiene de solución esa contradicción que se vive, por lo que decís, adentro del ejército de Israel? ¿Hay que esperar una resolución rápida de ese asunto? No creo, porque ya hubo contradicciones el año pasado entre la cúpula militar y Netanyahu, y Netanyahu terminó con muchas dificultades descabezando a la cúpula militar. O sea que se impuso su criterio. Impuso su criterio, pero no a la velocidad que él quiere. Como que las oposiciones dentro del ejército han logrado enlentecer algunas cosas, demorar. Entonces hay una puja interna. Esa puja interna tiene que ver también con las señales externas. Y en este momento Netanyahu, mientras tenga el respaldo de Trump, le va a ser relativamente fácil imponer su criterio. Sin embargo, también hay otras consideraciones. Una noticia que los medios internacionales casi no prestaron atención la semana pasada en Israel, decía que Israel tenía dificultades ahora para reponer los motores de los tanques que han sido usados durante el último año y medio, de tal manera que necesitan una especie de tratamiento, y ese tratamiento depende de piezas alemanas, y justo Alemania hace un par de semanas restringió
su comercio militar con Israel. Entonces hay todo tipo de presiones que pueden darse alrededor del mundo que dificultan operativamente. Israel supuestamente tiene una máquina militar muy sofisticada y muy potente, lo tiene, pero es dependiente de una cadena de suministros y de diversas situaciones que no las domina solamente. Entonces este anuncio alemán de repente creó un problema que los voceros del ejército lo filtraron a la prensa, no es un anuncio oficial, lo filtraron a la prensa. De la misma manera, para dar otro ejemplo de otro tipo de oposición, que no es la misma, porque estoy hablando de los jerarcas del ejército frente a Netanyahu. Hay, por lo visto, reclutas y oficiales jóvenes que filtraron la semana pasada el informe del Servicio de Inteligencia del Ejército que reconoce que el 83% de los muertos en Gaza no eran combatientes. Ese informe que desmiente toda la propaganda oficial del ejército de Israel y del gobierno, fue filtrado por lo visto por reclutas o por oficiales de bajo rango entre los cuales circuló ese informe. Y eso demuestra de que por fin se está despertando. Eso tiene que ver también con el despertar de parte de la sociedad civil en Israel. A partir de marzo se han creado oposiciones, se han creado inquietudes que hasta marzo no se percibían en la sociedad israelí. Yo decía, hay dos problemas. Uno, el que vos planteabas como esa interna que hace que los planes de Netanyahu deban quizá darse en plazos que no son los que él quiere. Y por otro lado hay más de 2 millones de personas que están todavía en ese territorio que Netanyahu quiere ocupar pese a esas resistencias del ejército. Si se diera ese paso, ¿qué hay que esperar de toda esa gente? ¿Qué territorios podrían ser aquellos en los cuales estas personas pasen a estar? ¿En qué condiciones? ¿Quién se haría cargo? A ver, si realmente el gobierno de Israel logra imponer su plan, que fue desvelado hace un mes por Israel Katz, el ministro de Defensa, que dijo lo siguiente: vamos a desplazar a toda la población de Gaza hasta fin de año, hasta fin del 2025, hacia las ruinas de Rafah, que es en el extremo sur de la Franja de Gaza. Ahí vamos a ubicar a 2 millones de personas, los vamos a cerrar para que se pueda ingresar ahí pero no se pueda salir, y ese va a ser una ciudad humanitaria, lo llamó. Eso es un eufemismo para decir un campo de concentración. De 2 millones de personas. De 2 millones de personas, después de haber destruido todo el sistema sanitario del lugar, después sin agua potable, sin suficiente agua potable, sin recursos. Van a vivir ahí de la caridad internacional que Israel va a permitir el suministro, supuestamente. Bueno, ahí se van a morir las personas como moscas, de enfermedades, de epidemias, en situación espantosa, amontonadas. Yo creo que acá la gente no tiene una noción de lo que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es más pequeña que el departamento de Montevideo y habitan 2.200.000. Rafah ese territorio es menos del 10% de la Franja de Gaza. La gente va a estar amontonada en tiendas, que ya lo está en distintos lugares de la Franja de Gaza, sin acceso a lo más mínimo para asegurar la vida. Ahora, ¿qué dice Israel? Después de concentrarlos ahí, vamos a encontrar terceros países dispuestos a darles refugio. O sea, y les vamos a permitir a quien quiera emigrar. Esa es un poco la idea. Lo que se filtró en las últimas semanas es que habían casi un preacuerdo con Sudán del Sur, un país que está deshecho en guerras civiles de por sí, en donde hay un montón de desplazados y que supuestamente estos desplazados palestinos iban a ser usados como carne de cañón
en las colonizaciones mutuas entre los diversos sectores que están despedazando Sudán del Sur. No sé si llamarlo esto un mal chiste o una pesadilla, un juego del hambre. ¿Y qué pasa con la comunidad internacional, con los organismos multilaterales, con Europa en particular? Vos decías que entendés que hay señales de que algunos sectores de la sociedad israelí está despertando, usaste esa palabra. ¿Se puede decir lo mismo de algunos actores que uno supone que podrían hacer que esa presión sobre Israel aumente o no? Yo creo que sí. Yo creo que en Europa ya desde hace varios meses hay distintas señales. Quiero destacar especialmente la posición de España, que ha congelado o ha interrumpido contratos de venta de armamentos y municiones con Israel, tratando de establecer presión. La última señal de Alemania es importante. Holanda ha impedido que empresas israelíes de alta tecnología militar presenten sus productos en una especie de feria bélica que se desarrolla en Holanda. Francia anuncia que va a liderar una especie de reconocimiento en grupo del Estado palestino, lo cual es muy importante, fortalecer a la autoridad palestina como interlocutor alternativo ante el mundo. En ese sentido, sí. Las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, tienen muchas resoluciones muy importantes que son desoídas por Israel, que tiene el veto de Estados Unidos, que impide de que esas resoluciones pasen a convertirse en algo ejecutivo. En este momento, lo único que puede evitar ese pronóstico tan pesimista de cientos de miles de muertos probablemente en una especie de desalojo de gran parte de la franja de Gaza y desplazamiento hacia el sur y concentración de población, ese genocidio, porque no tiene otro nombre, lo único que puede impedirlo es la presión internacional. Y la presión internacional no va a venir, por lo visto, no. Trump puede impedir todo en un momento. Israel militarmente depende totalmente de Estados Unidos. Pero por lo visto Trump no lo va a hacer. Eso tiene que venir de una cadena de pronunciamientos y de acciones prácticas que presionen. Israel tiene muchos flancos que no le permitirían llevar adelante. Además, en este momento, vistas las dificultades internas que hay entre el gobierno y parte del ejército, y vista el debate público dentro de Israel, cualquier presión externa ayuda a tratar de frenar este genocidio. ¿Cuál es la situación de Hamás hoy, después de todo esto que ha pasado? Hamás ha sido descabezado varias veces en realidad, ya casi no le quedan jefes importantes que antes del 7 de octubre desempeñaban cargos de dirigencia política o de dirigencia militar dentro de Hamás. Hamás está atrincherado bajo los túneles y su mejor carta desde su punto de vista, son los rehenes que tiene, porque eso es lo que pretende canjear por prisioneros y eso del punto de vista político, parecería, es difícil saber porque en las condiciones en las que vive la población de Gaza es muy difícil entender cuál es la opinión pública porque la gente está tratando de sobrevivir por sobre todas las cosas. Sin embargo, hubo una interesante manifestación en la ciudad de Gaza hace 4 días en la cual se protestó contra el genocidio y se le reclamó tanto a Netanyahu como a Hamás concretar el acuerdo que existe para canjear prisioneros y rehenes y para poner alto al fuego. Hamás aceptó en realidad, hace 1 semana y media, dijo de que aceptaba la propuesta de un acuerdo
parcial, que era lo que Netanyahu le había exigido. Entonces, como Hamás aceptó, Netanyahu cambió de opinión y ahora exige un acuerdo total. Y viene jugando con eso. Es totalmente, nadie le cree en ese sentido, no tiene ninguna credibilidad. Pero Hamás está bastante debilitado en la opinión pública palestina, especialmente en Gaza. Paradojalmente es más fuerte en este momento su popularidad en Cisjordania, precisamente porque en Cisjordania Israel está desarrollando toda clase de ofensivas y hostigamientos a la población palestina y la autoridad palestina no tiene la capacidad de responder. No tiene la capacidad de defender a su población y de esa manera se está erosionando y desprestigiando, lo cual le da algunos puntos de popularidad adicional a Hamás en Cisjordania. Cuando hablabas de Netanyahu, de los problemas que tiene su estrategia para salir adelante en función de la interna compleja y crítica hacia él en un punto del ejército de Israel, y de otras dificultades enumeradas o resistencias. En días anteriores hubo manifestaciones importantes en Israel en contra de la política de Netanyahu. Yo por lo menos no puedo dejar de contrastar todo eso y lo que efectivamente está pasando sobre todo en Gaza con los años que va acumulando de permanencia en el poder. Según lo que estuve repasando hoy, hay un primer periodo de Netanyahu, primer ministro, entre 1996 y 1999. 3 años. Hay un segundo periodo que va de 2009 a 2021. Sí. Ahí son 12 años más los 3 anteriores, estamos hablando de 15. Se interrumpe después de la victoria de una coalición de gobierno que lo desplazó durante 1 año y medio, se interrumpe 1 año y medio ese periodo y vuelve a partir del 29 de diciembre de 2022. Ya van a cumplirse a fin de año 3 años y estaremos hablando ahí de 18 años, casi 20 de Netanyahu acumulando poder o siendo primer ministro. ¿Cómo se explica eso en un país que, por lo que sabemos de acá, tiene un mapa político sumamente atomizado, con partidos que tienen en algunos casos acentos religiosos, en otros nacionalistas, incluso en su base de apoyo, y sin embargo pasa el tiempo y ahí está? A ver, lo que Netanyahu ha logrado hacer desde su punto de vista de supervivencia política es polarizar a la sociedad israelí en torno a su persona. Netanyahu es al mismo tiempo el más admirado y el más odiado. Y eso lo ha convertido en el centro del juego político por bastante tiempo. Ahora, en el pasado Netanyahu ha hecho muchos zigzags, es un tipo de derecha, siempre fue de derecha. Inicialmente era muy neoliberal, llevó a cabo, siendo incluso parte del periodo que no fue primer ministro, fue ministro de Finanzas. Llevó a cabo reformas neoliberales muy importantes desde su punto de vista que afectaron mucho a la población. En su momento supo transformarse también en populista, en un populista de derecha que empezó a redistribuir. En ese sentido, Netanyahu no tiene, no se casa con ninguna política más allá de su propia supervivencia. Ahí está uno de sus secretos. Lo otro es que ha logrado entender que a pesar de la gran heterogeneidad de la sociedad israelí, hay un común denominador judío conservador en el cual convergen distintos sectores y en torno a esos sectores ha logrado consolidar una alianza bastante estratégica, mientras que buena parte de sus opositores, por su laicismo antirreligioso, por distintas de sus características, no logran configurar una coalición similar, no logran ser suficientemente transversales. ¿Cómo es sostener el discurso, la posición que tenés y que estás expresando acá y en muchos de tus aportes en la diaria, siendo judío, viviendo en este Israel, gobernado como lo gobierna Netanyahu y con esa carga de nacionalismo y de casi que obligación de alinearse en su postura que uno interpreta, lleva adelante desde su gobierno? ¿Te cuesta críticas? ¿Te cuesta malos momentos? ¿Cómo lo vivís cotidianamente?
Sí, es ser parte de una pequeña minoría de la sociedad, del entorno. Trabajo en un lugar relativamente privilegiado, que es la Universidad de Tel Aviv, con un ambiente relativamente liberal y tolerante a divergencias políticas e ideológicas, lo cual me permite cierta burbuja y cierta seguridad laboral. Por suerte no he sufrido el último año y medio como algunos otros conocidos que han sido despedidos del trabajo o fuertemente presionados al expresar en medios o incluso en su propio muro de Facebook opiniones divergentes. Bueno, uno también se acostumbra a recibir insultos, a recibir amenazas, y a veces lo que más le duele a uno es cuando en esta situación de este último más que un año y medio, desde el 7 de octubre del 23, ya es un año y 10 meses casi, ya pasaron el año y 10 meses, el sentir la tensión, cómo se tensionan las relaciones sociales cotidianas, cómo se ejerce una presión social muy fuerte para acallarte, para que no... Eso diría que es lo que más duele, más allá de que a veces también hay intentos de presionar a las universidades por parte del gobierno que por ahora no lo han logrado. Me quedo con esto que decías de lo que se padece al pensar cómo se piensa o cómo pensás vos estando en Israel, y particularmente con, por ejemplo, la existencia de despidos o presiones a universidades, y lo contrasto con quienes desde Uruguay defienden lo que está haciendo Israel, diciendo, bueno, Israel en realidad está defendiendo el concepto de democracia propio del mundo occidental, es un país donde hay separación de poderes, no se puede comparar lo que hace Netanyahu con lo que hacen personas a las que se califica como dictadoras. ¿Cómo va la salud de ese sistema con poderes supuestamente independientes, de esas garantías institucionales? ¿Cuál es la situación hoy en Israel desde ese punto de vista? Primero quiero desmentir el Israel democracia occidental. No puede ser una democracia occidental que desde 1967 hasta ahora está dominando desde todo punto de vista político, económico y militar a una población que no tiene derecho de voto. O sea, los palestinos en Cisjordania, por más que tengan cierto grado de autonomía en las ciudades dominadas por la autoridad palestina, están bajo la economía del shekel. ¿Qué es eso? El shekel es la moneda israelí. Es la moneda israelí la que rige, pero no solo la moneda israelí como símbolo. La política económica de Israel es la que determina la política económica en las ciudades palestinas. La vida cotidiana de los palestinos está regida por Israel. Para ellos rige también un régimen militar. Si un palestino le da una bofetada a un colono israelí en los territorios ocupados, va a un juzgado militar israelí, no va a un juzgado palestino. Entonces, Israel domina a millones de personas que no tienen derecho de voto. Ni siquiera Israel anexó en el año 1980 Jerusalén Oriental. Ahí hay 300.000 palestinos, no tienen derecho de voto. Entonces, ¿qué democracia estamos hablando? Es una democracia, como dijo en algún momento Ahmad Tibi, uno de los diputados árabes en Israel, o sea, que representa a los ciudadanos árabes de Israel que sí tienen derecho de voto, dijo, Israel se autodenomina como una democracia judía. Bueno, es judía para los árabes y democrática para los judíos. Entonces hay que entender ese punto de partida primero, de que no es realmente una democracia plena. Dentro de la población judía de Israel y dentro, digamos, de las fronteras de 1967, con sus plenos ciudadanos, sí funcionaba un sistema, o funciona todavía un sistema pluralista, con libertad de expresión, con división de poderes, pero está muy erosionado. Está muy erosionado por dos cosas. Algo que viene de antes del 7 de octubre, que es los intentos de Netanyahu de avasallar al Poder Judicial, precisamente para crear una Corte Suprema a su gusto, que termine absolviéndolo de los juicios de corrupción. Entonces ahí hay un interés muy específico que ha erosionado y tensionado mucho la relación entre Poder Judicial, Poder Legislativo y Ejecutivo. Además, el Ejecutivo y el Legislativo es el mismo.
No hay una diferenciación. Al ser gobiernos de coalición que necesitan mayoría parlamentaria, no son en realidad dos poderes totalmente separados. Luego está el otro elemento que se introduce no a partir del 7 de octubre, sino al iniciarse este gobierno a fines del 22, que incluye dos partidos de ultraderecha totalmente antidemocráticos, uno de los cuales, liderado por Itamar Ben-Gvir, se convierte en ministro de Seguridad Nacional, tiene a su cargo la policía, descabeza a la policía y la vuelve a reconformar de acuerdo a su gusto y la ha convertido en una milicia política. Hay hostigamiento, en este momento hay hostigamientos a partidos de izquierda, especialmente en la población árabe. Hay detenciones administrativas, hay un político árabe, ciudadano de Israel, Raja Akbarieh, que hace meses de que está detenido en lo que se llama detención administrativa, que es una norma heredada de la época del mandato colonial británico en Palestina, que permite detener a una persona por 6 meses sin llevarlo ante un juez, sin presentar acusaciones concretas y luego renovarlo con solo aducir de que hay riesgo de seguridad sin tener que presentar nada. Entonces, Israel no es una dictadura. Israel todavía tiene muchos rasgos de democracia y hay una resistencia civil que viene desde antes del 7 de octubre de sectores amplios de la población a los intentos autoritarios de Netanyahu, pero está muy erosionada como democracia. Gerardo, muchísimas gracias por esta visita, por compartir esta mirada. Han quedado una cantidad de aspectos fuera de la charla por una cuestión de tiempo, pero entre otras cosas porque sé que hubo una pequeña interrupción en nuestra salida al aire, felizmente ya subsanada. Nos pareció interesante estirar un poquito más la charla y por eso nos vinimos hasta las 11:12, cuando habitualmente a eso de las 11 tratamos de empezar a redondear este programa. Y esta entrevista en particular, y me interesa compartirlo contigo, ha generado devoluciones muy interesantes, por ejemplo la de Liliana, que te agradece por el aporte. Te seguiremos leyendo en la diaria y quizá haya nuevas oportunidades para hablar. Hasta la próxima. Muchas gracias.